Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su espacio virtual del curso de Geología Costera. Como es de costumbre, le habla el profesor Ismael Yarpú y el día de hoy vamos a estar llevando adelante consideraciones teóricas sobre formación de estuarios y lagunas costeras. Entonces, como es de costumbre, les voy a compartir mi pantalla para que en conjunto veamos la presentación del día de hoy. Bien chicos, entonces consideraciones teóricas sobre formación de estuarios. Vamos adelante. En esta lámina que tenemos aquí, que les preparé a ustedes, lo que me gustaría es que logren diferenciar, ¿sí?, digamos, un cuerpo estuarino, que es esta morfología que tenemos en la parte izquierda de la lámina, con respecto a esta morfología que tenemos en la parte derecha de la lámina. Aquí tenemos la formación de un delta, como aquella protuberancia o, digamos, depósitos de origen fluvial que finalmente ocupan una porción de tierra en la línea de costa, ¿sí? Generalmente son de manera perpendicular a la línea de costa, al igual que los estuarios. Digamos que tanto deltas como estuarios son morfologías perpendiculares a la línea de costa. Sin embargo, la diferencia está en que en un cuerpo estuarino, ¿sí?, básicamente obedece los cambios de nivel del mar. Digamos que el aporte de sedimentos fluviales hacia la línea de costa no es, digamos, no es un parámetro fundamental. Y aquí lo que tenemos más bien es cambios del nivel del mar. Entonces aquí lo que vamos a formar es una morfología, digamos, más bien de forma de embudo, ¿sí? Mientras que un cuerpo deltaico lo vamos a ver como una estructura de depositación, una estructura depositacional, ¿sí? Entonces, mientras que los estuarios tienen que ver más con cambios del nivel del mar. Otra diferencia entre un delta y un estuario es que en la parte media del estuario, o digamos si nosotros hiciéramos un perfil del cuerpo estuarino, tendríamos básicamente tres tipos de aguas. Eh, Aguas fluviales, digamos aguas dulces en la parte superior del estuario, aguas salobres o una mezcla de agua dulce y salada en la parte media del estuario, y un dominio de agua de mar o agua salina hacia la boca del estuario, ¿sí? A diferencia de los deltas, donde básicamente el dominio es netamente por aguas fluviales, ¿sí? Y a la parte derecha de la lámina lo que les quiero mostrar es, digamos, un perfil, digamos, transversal de una zona costera. Y aquí digamos que la mayor, lo que les quiero mostrar es que en alguna práctica de laboratorio donde estábamos viendo fechado relativo y absoluto, yo les había comentado a ustedes que una de las leyes de la geología era la ley de superposición de estratos de James Hutton. Eh, y en esta ley de superposición de estratos lo que nos decía James Hutton era que básicamente los estratos que se depositan a la base deben ser más antiguos que los estratos que se depositan hacia la cima de una secuencia sedimentaria. Pero observen ustedes en esta lámina que nosotros, digamos que los cambios de facies los tenemos ahora de manera lateral. Entonces, en este tipo de cuerpos costeros, ¿sí?, en este tipo de cuerpos costeros, eh, por lo general, ustedes van a poder observar cambios laterales de litología, ¿okay?, que digamos que rompen con la serie, rompen con la ley de superposición de estratos, pero también nos indica un ambiente de depositación costera, ¿okay? Esa sería una de las particularidades de este tipo de secuencias con cambios laterales de litología. Bien, tipos de estuario. Aquí tenemos básicamente cuatro tipos de estuarios que básicamente se corresponden con estuarios que se forman en zonas de llanura, digamos en valles fluviales inundados por elevación del nivel del mar. Los tipo fiordos, que son valles fluviales inundados. Los de tipo tectónico, que son valles inundados por subsidencia. Y los dominados por islas de barrera. Entonces, eso lo vamos a definir ahorita en breve, no sin antes, se me pasó
decirles esta definición, ¿sí? Digamos que es una definición bastante pura de lo que es un estuario, y lo podemos definir como un entrante marino con forma de embudo que se forma cuando una elevación del nivel del mar o una subsidencia del terreno hace que se inunde la desembocadura de un río. Entonces aquí también vamos a tener que jugar con, digamos, no solamente los cambios de nivel del mar, digamos, diurno, semidiurno o mixto, sino también con el tipo de costa, ¿sí? Porque generalmente las costas, las costas donde se promueven más bien los procesos sedimentarios van a tender a formar deltas, ¿sí? Y las costas donde la elevación del nivel del mar es mayor va a tender a formar ese tipo de morfologías estuarinas. Y también tomar en consideración en tiempo geológico que los eventos de regresión y transgresión pueden transformar un cuerpo deltaico a un cuerpo estuarino y viceversa. Entiéndase como transgresión aquel evento en donde las aguas del mar, ¿sí? Digamos, invaden el continente, ¿sí? Y entiéndase un evento de regresión cuando las aguas del mar regresan hacia el océano, ¿ok? Entonces, bueno, eso lo vemos ahorita con detenimiento. Entonces, fíjense, subsidencia o cambios de nivel del mar, ¿ok? ¿Qué es un fiordo? Porque quizás este término de llanura, valles fluviales inundados por elevación del nivel del mar, quizás ustedes lo conocen. En la clase pasada vimos un valle fluvial, un valle encajonado, ¿verdad? Donde los ríos, básicamente ríos rectos, cuando alcanzaban la zona de planicies de inundación, se comportaban más bien como ríos meandriformes, y estos ríos meandriformes, digamos que formaban deltas. Ahora imagínense que ustedes tienen exactamente el mismo escenario, ¿sí? Valles fluviales, pero por elevación del nivel del mar, ahora esa zona deltaica ha sido, digamos, ahora ocupada por territorio marino y se formaría entonces un delta. Un fiordo, a diferencia de un valle fluvial, los valles glaciales tienden a tener más bien una morfología en forma de U, ¿sí? Y esta morfología en forma de U, a diferencia de los valles fluviales, que son en forma de V, ¿sí? Valles fluviales en forma de V porque el agua del río tiende a erosionar o a tallar el macizo rocoso, mientras que en los valles glaciales lo que ocurre es que después de la época de desglaciación, digamos cuando las temperaturas globales aumentan, esos cuerpos, digamos, de hielo tienden a retroceder, ¿sí? A medida que se van derritiendo, y cuando van retrocediendo van erosionando el material rocoso, y cuando van erosionando el material rocoso lo que deja es, digamos, un vestigio del antiguo circo glacial, y generalmente tiene estas morfologías en forma de U. Por eso las vemos aquí con esta morfología más o menos como las que utilizan en las U de las patinetas, ¿no? Ahora, tomen en consideración con respecto a los estuarios tectónicos, observen ustedes acá, tienen básicamente este bloque que está aquí, que es el bloque de techo, cae con respecto a ambos pisos, el piso a la izquierda, el piso a la derecha, para formar una depresión tectónica, y precisamente esa depresión tectónica hace que digamos, las aguas del mar invadan el continente y se forme un estuario tectónico, ¿sí? Y también, digamos que, hablando acá de estuarios, digamos, con desarrollo de islas de barrera, que básicamente, digamos, habría una delgada diferencia. Hay una diferencia muy sutil con respecto a las lagunas costeras, ¿sí? Porque ambas tienen, digamos, este cuerpo, el cuerpo estuarino dentro de una llanura de inundación, una boca, en fin. Lo vemos ahorita en breve cuando definamos lagunas costeras. Lo que sí ocurre acá es que ustedes tienen el cuerpo estuarino, ¿sí? Lo ven acá en forma de embudo perpendicular a la línea de costa, y el transporte litoral también tiende a acumular sedimentos para formar estas islas de barrera, ¿sí? Y cuando se forman estas islas de barrera que encierran al cuerpo estuarino, entonces podríamos decir que estamos en presencia de un estuario con desarrollo de islas de barrera, ¿ok?
Bien, esta lámina que está acá es para mostrarles que ya les había dicho a ustedes que en la zona alta, y lo vemos, de hecho déjenme ir una diapositiva adelante y luego regresamos nuevamente a esta. Observen, estas son las partes de un estuario y tenemos aquí la parte alta, la que dice Upper Estuary, ¿verdad? Dominada, ¿sí? Netamente por agua dulce, ¿ok? La parte media, el middle estuary o la parte media del estuario, es una zona de aguas salobres, ¿sí? Digamos una mezcla de agua salada y agua dulce, ¿ok? Y aquí tenemos la parte inferior, digamos el lower estuary, ¿verdad? La parte inferior del estuario, dominada netamente por agua de mar o agua salada. Y como dice aquí arriba, estos límites están sujetos siempre a cambios estacionales. Y esto es importante porque ciertos organismos marinos tienden a desovar en aguas salobres y luego regresan al agua del mar. Entonces, de aquí una de las importancias de las zonas estuarinas. Ustedes en los seminarios, no recuerdo ahorita quién le va a corresponder los seminarios sobre estuarios, pero aquí van a profundizar ustedes con algún caso aplicado a la acuacultura. ¿Okay? Ahora sí, voy a ir atrás. Entonces, ¿qué pasa en esta zona de mezcla? ¿Sí? Observen que básicamente el agua, tanto el agua de mar como el agua salobre como el agua dulce presentan densidades diferentes dependiendo del porcentaje de sales que contenga el agua. ¿Sí? Entonces, como presenta diferentes densidades, cuando estas aguas se mezclan, lo que ocurre es más bien una estratificación de las aguas. ¿Sí? Observen aquí, esto sería el nivel de salinidad y observen cómo desde la cabecera o de la parte superior del estuario hacia la boca del estuario, la salinidad tiende a aumentar, pero va formando una estratificación, digamos, vertical. ¿Okay? También puede haber estratificación ligeramente vertical y, como los casos de acá abajo, puede haber estratificación ahora más bien horizontal. Y esta estratificación horizontal ocurre cuando digamos, el caudal es bastante grande, entonces las aguas dulces tratan de ocupar una nueva porción del estuario, mientras que las aguas saladas, como son más densas, tienden a venirse por acá abajo hacia el fondo del estuario. ¿Ok? Bien, esta es una imagen relativamente similar a esta imagen anterior, pero digamos que es un corte transversal, ¿sí? Para ver cómo dominan tanto la parte alta como media y como baja de un estuario, donde la parte media, digamos que donde hay esa zona de mezcla de aguas es donde, digamos, se depositan la mayor cantidad de sedimentos ricos en nutrientes, ¿sí? Y de aquí la importancia de ciertos organismos de ir hacia la zona media del estuario, no solamente a desovar, sino también en busca de nutrientes. Y bueno, por último, ¿sí? Mostrarles que esta diferencia entre un delta y un estuario, que es esta imagen que está aquí arriba, tomen en consideración que si, por ejemplo, nosotros tenemos la formación de un delta, ¿ok? Y posteriormente ocurre un evento de transgresión, como lo dice acá, un evento de transgresión, ¿sí? Es decir, que las aguas invaden el continente. Cuando invaden el continente, el delta va a quedar, digamos, ocultado por esa columna de agua y lo que se va a formar más bien es un cuerpo estuarino. Ahora, si más bien nosotros tenemos un cuerpo estuarino, ¿sí? Y ocurre un evento de regresión, lo que aquí le llaman progradación, ¿sí? Es decir, las aguas del nivel del mar regresan hacia el océano, entonces la acción, digamos, de la sedimentación terrígena hacia la línea de costa ahora va a ser más bien promovida y lo que va a ocurrir es que se va a formar un cuerpo deltaico. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en el delta del río Colorado? ¿Sí? En el delta del río Colorado, en la parte alta de la zona, digamos, el Alto Golfo de California,
¿sí? Nosotros deberíamos tener un delta dominado por aportes fluviales. Entonces, a raíz del represamiento de este río, el río Colorado, a partir de, bueno, es una serie de presas, la más famosa es la presa Hoover. Lo que ocurre es que la descarga de agua dulce y la descarga, digamos, de aporte de sedimentos terrígenos hacia la cuenca ahora se ve drásticamente reducida. Y como en esas regiones son los cambios del nivel del mar los que, digamos, el parámetro predominante que domina la línea de costa en esa región, entonces definitivamente por acción humana, por acción antrópica, digamos que de tener un delta dominado por aporte fluvial con esta componente de mareas, ahora hemos pasado a más bien, digamos, a una morfología de delta dominada por cambios de nivel del mar, un delta dominado por mareas, pero ya empieza a tener esa morfología de, de embudo, ¿sí? Digamos, esa morfología de un cuerpo estuarino. De hecho, la teoría sugiere que el delta del río Colorado ha pasado a ser un ambiente que se le denomina como un ambiente antiestuarino, es decir, aguas ahora más bien hipersalinas, en donde deberíamos tener mezcla de aguas, ahora lo que tenemos es aguas hipersalinas y esto definitivamente ha afectado al ecosistema marino en la región. Entonces, con eso me refiero a eventos de regresión y transgresión. Observen también cómo el porcentaje de salinidad disminuye desde las partes altas de un estuario hacia, digamos, la parte más distal del estuario. ¿Qué otra cosa? Y también aquí con respecto a sedimentación, también los sedimentos, si hacemos un perfil longitudinal de un estuario, deberíamos tener sedimentos fluviales hacia la parte alta, sedimentos, digamos, de alta energía y ricos en nutrientes en la parte media, y acá hacia la parte más distal del estuario deberíamos tener sedimentos típicos de estas barras de arenas que están acá arriba, ¿no? Digamos de estas barras tidales, que son barras que tidal tiene que ver con mareas, con cambios de nivel del mar, ¿ok? Y con eso concluimos la parte de consideraciones teóricas de estuarios. Ahora vamos a pasar a lagunas costeras, ¿ok? Entonces fíjense que hace unas láminas atrás les había dicho a ustedes que los estuarios y las lagunas, perdón, los estuarios y los deltas tenían como característica, ¿sí?, morfológica, que ambos son perpendiculares a la línea de costa, ¿sí? Y diferían en procesos costeros, ¿no? Como aporte fluvial, cambios del nivel del mar, transgresiones, regresiones, etc. Mientras que, bueno, y las aguas, ¿no? Intercambio de aguas en los estuarios, aguas más dulces o aguas fluviales más en deltas. Pero la diferencia más notoria entre estuarios deltas con respecto a lagunas costeras es que las lagunas costeras tienden a formarse de manera más bien paralela a la línea de costa. Entonces, repito nuevamente, deltas y estuarios como estructuras perpendiculares a la línea de costa, mientras que las lagunas costeras son morfologías que tienden a formarse de manera paralela a la línea de costa. ¿Qué necesitamos nosotros para poder inferir que el cuerpo costero es una laguna costera? Lo primero, bueno, como dice acá, ¿no?, el mar. Una boca, observen, ¿sí? Aquí ocurre una boca. Y esta boca básicamente es un cuerpo perpendicular a la línea de costa, por lo tanto la boca la podemos llamar boca o estuario. Entonces digamos que un estuario podría ser también parte de una laguna costera, ¿ok? La otra es una barrera, ¿sí?, que proteja la laguna, digamos una barrera de arena, ¿sí? Imagínense ustedes la laguna costera del estero de Punta Banda, ¿sí?, que ya lo vimos en la salida de campo, ¿sí? Contiene tanto la parte marina como la boca o el estuario, la barra de arena, que ya les expliqué cómo se formaba esa barra de arena que delimita la laguna costera en función de erosión en la punta de la ensenada y de transporte litoral a lo largo del brazo de la ensenada. Por supuesto, el cuerpo de agua lagunar, ¿sí? Y una zona de llanura de inundación o estero o marisma. Entonces, definiciones. Las lagunas costeras son depresiones
Ya vimos también en la parte de la laguna costera del estero de Punta Banda que habíamos dicho que esta laguna costera formaba parte de una depresión tectónica y esa depresión tectónica básicamente estaba delimitada por el Valle de Maniadero, ¿sí? Lo vimos con detenimiento en aquella salida de campo virtual. Entonces son depresiones en la zona costera que tienen una conexión permanente o efímera con el mar, ¿sí? Pero que están protegidas por algún tipo de barrera. Su conformación estructural resulta de la interrelación de varios ecosistemas como el manglar, el río. Por supuesto, esto también tiene que estar alimentado por algún cuerpo de agua dulce, aguas arriba. El mar, los manantiales y la vegetación acuática sumergida, entre otros. ¿Qué tipo de aguas vamos a tener acá? Mezcla de aguas, ¿sí? Aguas, digamos, cuando el nivel del mar asciende, las aguas del mar invaden la laguna costera y cuando el nivel del mar se mantiene abajo, entonces digamos que este cuerpo de agua es alimentado más bien por una parte por las aguas superficiales de los cuerpos, digamos, de las cuencas hidrográficas y por otro lado también tengan en consideración ustedes lo que se conoce como intrusión salina, ¿sí? Entonces, esa intrusión salina quiere decir que por debajo de esta superficie nosotros tenemos un paquete sedimentario que es un medio poroso. Y ese paquete sedimentario que es un medio poroso quiere decir que el agua de mar también va a invadir, digamos, parte de ese cuerpo sedimentario, digamos, para formar algo así como un acuífero, pero de agua salada, ¿sí? Y tomen en consideración ustedes también que en estas zonas un poquito más altas, nosotros tenemos desarrollo de acuíferos de agua dulce. Entonces de aquí viene uno de los problemas que ocurrieron en años anteriores en la región del Valle de Maniadero, y es que la explotación de las aguas subterráneas en aquella región digamos, fue tal, el caudal de extracción fue tal que empezó a retirarse, digamos, estas aguas dulces digamos que por la sobreexplotación de aguas subterráneas y precisamente esta cuña salina empezó a invadir los acuíferos de agua dulce y es cuando empezamos a encontrar aguas salobres en la región. Y de ahí, bueno, el problema que sucedió hace unos cuantos años atrás. Bien, con eso creo que ya tenemos lista esta lámina de acá. ¿Dónde podemos nosotros observar lagunas costeras con mayor facilidad? Bueno, lagunas costeras nosotros las podríamos observar en zonas donde primero el oleaje sea un factor mínimo, ¿sí? Digamos en costas tipo Atlántico, ¿sí? Como por ejemplo el Golfo de México, y donde se promuevan cambios del nivel del mar. Entonces, definitivamente el Golfo de México es una región ideal para la formación de deltas y estuarios, ¿sí? De hecho, se van a dar cuenta en la bibliografía que les muestran a ustedes diferentes cuerpos estuarinos, pero resulta de que estos cuerpos estuarinos tienen más bien una morfología de laguna costera, como esta que está acá, ¿no? Digamos, el cuerpo lagunar, el estuario, la barra de arena y zonas de llanuras de inundación alrededor. Entonces, esta es la porción, digamos, sur-oeste del Golfo de México. Aquí está la capital del estado de Veracruz, Jalapa. Estamos acá justo en esta región. Entonces, bueno, fíjense que aquí tenemos básicamente en toda esta porción, nada más de Veracruz, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuerpos lagunares, ¿ok? En una región bastante pequeña. De hecho, bueno, aquí en la imagen mencionan 12 cuerpos lagunares. A los que les corresponda el seminario de lagunas costeras nos va digamos, a ampliar esta información, ¿ok? Entonces, importancia de cuerpos lagunares: reciben y acumulan en abundancia materia orgánica, nutrientes que provienen de diferentes fuentes, son transportados por el mar, los ríos, las aguas subterráneas, y de aquí viene la importancia de los digamos, de proteger los cuerpos lagunares, sobre todo en la región del Golfo de México, donde, digamos, la extracción de hidrocarburos, ¿sí? Podría impactar definitivamente a estos cuerpos lagunares, sobre todo cuando hay derrames de hidrocarburo en la región. Actualmente los oceanólogos físicos están modelando
con respecto a las corrientes marinas, hacia dónde van estos aceites al momento de que ocurra un derrame de hidrocarburo y qué afectación podría tener a una zona costera. Bien, gracias a su alta variabilidad ambiental y productividad pueden servir como sitios de crianza de muchas especies, peces, crustáceos, moluscos. Por ahí hay un artículo que les voy a mandar a ustedes, bueno, a un grupo en particular, donde precisamente nos muestra esta variabilidad de organismos acuáticos en estas zonas costeras en el Golfo de México. Y bueno, en estas zonas estos organismos encuentran refugio y alimento. Y las lagunas costeras también tienen la capacidad de exportar los excedentes de producción de materia orgánica que fertilizan al mar adyacente y contribuyen a la productividad y biodiversidad de la región. Rápidamente, ya para ir concluyendo con la clase, esta es una tabla de granjas, digamos, camaroneras que ocurren en zonas costeras a nivel de país. Y observen que básicamente tenemos 150 granjas en Sinaloa, 81 en Nayarit, 29 en Sinaloa, nos podemos ir a Baja California Sur, solamente 2. Y bueno, en total 281 granjas para una extensión de 21.263 hectáreas. Esta es información que nos van a actualizar también en algún seminario, ¿sí? Y de aquí la importancia de los cuerpos costeros, porque recuerden ustedes que es precisamente sobre estos cuerpos sedimentarios adyacentes a la costa donde se construyen este tipo de cultivos acuícolas, ¿sí? Entonces observen que esta región acá es en Puerto Peñasco, ¿sí? Es una zona costera dominada por, digamos, lagunas costeras. Y aquí lo que les quiero mostrar es que, si ustedes se dan cuenta, estos tonos grisáceos claros que están acá se corresponden con suelos salitrosos. A estos suelos salitrosos se les conoce digamos, los expertos en suelo los llaman suelos tipo Solonchak. Comienza con X el término, ¿sí? Y estos suelos tipo Solonchak lo que tienen es la capacidad de que, ya les había mencionado a ustedes que el agua de mar trata de invadir por debajo digamos, de la zona costera, ¿sí? Hacia los acuíferos, al medio poroso. Estas aguas de mar llegan hasta acá, ¿verdad? Es una cuña salina. Y cuando se realizan perforaciones, o mejor dicho, en este caso, excavaciones, ¿ok? Cuando se realizan excavaciones, digamos 5 o 6 metros de la superficie hacia abajo, lo que va a ocurrir es que va a emanar agua salada naturalmente hacia la superficie. Entonces ese tipo de aguas o ese tipo de excavaciones las llaman, digamos, el cuerpo reservorio, digamos que es el agua que se va a utilizar al momento de construir alguna obra acuícola, ¿ok? Digamos, de manera natural emana esa agua. Esta es una vista más cerca de cómo son estos suelos salitrosos y ahorita les voy a mostrar aquí las excavaciones. Fíjense, aquí tienen los suelos salitrosos, la excavación, y en función de la excavación, fíjense cómo el agua salada, esa agua de mar, emana naturalmente hacia la superficie. Y es precisamente esta agua, digamos, con ingeniería hidráulica, la que va a alimentar los estanques de engorda de camarón. Más adelante, digamos, no en esta clase, no en la siguiente, 2 clases más adelante, cuando les muestre el manifiesto de impacto ambiental para la construcción de una granja camaronera, no es esta de Puerto Peñasco, esta es en la reserva de la biosfera del Vizcaíno. Ahí les voy a mostrar cómo funciona lo de los estanques de engorda, los estanques de preengorda y todo lo demás. Entonces, bueno, fíjense que aquí de este tipo de aguas alimenta estos canales, ¿sí? Que son los canales distribuidores para precisamente alimentar de agua. En este caso son los estanques de preengorda. Aquí llegan las larvas certificadas de laboratorio hasta que llegan a una talla en particular y luego posteriormente son pasados a los estanques de engorda. Estos circulares generalmente son los estanques de preengorda. Y bueno, aquí para que observen la bordería, este material que está acá básicamente es el mismo material que se utiliza de la excavación
y se utiliza acá para, digamos, tener las borderías de los estanques de engorda. Este es un ejemplo particular de cómo se construyen los estanques de engorda con este material ahora de excavación para reutilizarlo. Y posteriormente estos materiales por lo general tienden a estar cubiertos por geomembranas para evitar la contaminación del suelo, y en algunos casos también los hacen estilo invernadero para evitar digamos, que los depredadores vengan a comerse acá los camarones, o inclusive que les caiga algún tipo de enfermedad. Y bueno, ustedes son expertos en este tema de acuacultura y saben lo delicado que es cultivar especies. Este es un poco para que vean acá la ingeniería hidráulica. Son bombas o motobombas que permiten extraer ahora el agua para alimentar a los canales, al canal distribuidor y posteriormente al estanque de engorda. Esta es otra vista del el canal reservorio por un lado, los estanques de preengorda y ahora estas excavaciones donde aquí se va a corresponder con los estanques de engorda. Una vista más de cerca para que tengan una idea de las dimensiones de este tipo de obras. Y bueno, yo creo que con esto concluiríamos la clase, ¿no? Aquí ustedes pueden observar los estanques de engorda ya con el agua llena e inclusive con, digamos, las geomembranas cubriendo la base de los estanques. No estoy seguro, jóvenes, de qué ha ocurrido con este proyecto. Esta información me la hizo llegar un acuacultor de CICESE y he intentado buscarlo por Google Earth a través de imágenes y no me ha sido posible. Entonces, bueno, pero aquí están las evidencias de que el proyecto se llevó adelante. No sé si está activo o inactivo en este momento. Y con esto, bueno, mencionarles que creo que es camarón café, lo que estaban cultivando en esta región. No sé si aquí abajo no logro verlo, pero sí, creo que es camarón café o camarón blanco, no estoy seguro. Ustedes son los expertos en este tema, ¿ok? Y bueno, con esto concluimos la presentación. Muy bien, jóvenes, espero les haya gustado la clase de hoy. En la siguiente clase vamos a estar llevando adelante consideraciones teóricas sobre costas. Vamos a definir qué es una zona costera y cuáles son aquellos parámetros que definen el oleaje. Y posteriormente ya a la siguiente clase espero poder yo hacerles un seminario, digamos, yo voy a hacer el grupo 1 o el grupo 0 de los seminarios, y en este seminario lo que les voy a presentar es consideraciones básicas o digamos metodológicas de cómo llevar adelante un manifiesto de impacto ambiental para la construcción de una granja camaronera en este caso en particular. Entonces, bueno, yo con esto me despido. Nos vemos ahorita, por supuesto, en vivo para la discusión grupal acostumbrada y el examen rápido. Saludos y que estén muy bien.